Buenos días, hermanos. Estoy nervioso. Y más me puse cuando vi al pastor. Que Dios les bendiga, feliz sábado tengan todos ustedes. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Amantísimo Dios, te damos gracias una vez más porque hasta aquí tú nos has cuidado, tú nos has ayudado. En esta mañana, una vez más, pedimos tu presencia. Te pido que seas tú quien hable. Que lo que se diga aquí no sean palabras humanas ni palabras mías. Que sea tu Espíritu quien hable. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Antes que nada, quisiera agradecer a todos aquellos que participaron en esta semana de gratitud. A los muchachos, a los niños, a los jóvenes, a las hermanas y los hermanos que tuvieron la disponibilidad de participar con un tema. La invitación no fue mía, la invitación fue de Dios. Cuando pensé en quién iba a ser el orador, algo dentro de mí me dijo, invita a todos, que todos participen, niños, jóvenes. Así que gracias a Dios hubo respuesta y les agradezco por su participación. Agradezco a todos aquellos que participaron por medio de los cantos, al cuarteto, a los jóvenes, a los niños que participaron. Que Dios les siga bendiciendo y multiplicando esos talentos y sus dones. Aquellos que participaron también con sus testimonios, que Dios les bendiga y que les siga bendiciendo grandemente. El tema de la semana de oración fue mayordomo fiel. Cuando Jesús venga, les comentaba entre semana que Jesús les dirá a algunos, bien hecho, siervo fiel. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gustaría escuchar esas palabras? Bien hecho, siervo fiel. Que así sea. Amén. Se dice que el ser humano pasa el 50% de su vida preparándose cómo ganar dinero, trabajando para conseguirlo y después pensando en cómo se lo va a gastar. Pero si tomamos en cuenta que el 30% de la vida se la pasa o nos la pasamos dormidos o descansando, ese 50% aumenta. Y el porcentaje de la vida útil, por decirlo así, del ser humano, pasándonos en ganar dinero, sube al 80%. Como podemos ver, es una gran cantidad de tiempo que le invertimos a conseguir dinero. Así que si pudiéramos poner al ser humano o la vida del ser humano en una ecuación, la vida sería tu cuerpo más tu talento más tu tiempo es igual a dinero. Porque para ganar dinero tenemos que emplear nuestro cuerpo. Tenemos que emplear nuestras capacidades mentales, nuestros talentos y nuestras aptitudes. Y tenemos que invertir tiempo para conseguir ¿qué? Dinero. Y Dios sabiendo que sabiendo que el dinero sería nuestro principal activo, dejó instrucciones y lecciones claras y precisas acerca del dinero. Tal vez algunos le dirán, ay, otra vez nos van a hablar de dinero. Que de pasada no hablamos mucho de dinero. Como iglesia adventista a veces nos da miedo tocar este tema, porque algunos hermanos se ofenden o se molestan cuando tocamos el tema del dinero. Pero si no fuera importante este tema, Dios no habría dejado estas instrucciones precisas en la Biblia. Y saben que en las parábolas de Jesús, muchas parábolas hablan acerca del dinero.
Por mencionar algunas como ejemplo, están los obreros de la viña, el siervo despiadado, los talentos, el rico insensato, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, y podríamos seguir con la lista. Y eso sin mencionar a los proverbios. Si leemos el libro de Proverbios vamos a encontrar infinidad de proverbios que hablan acerca del manejo del dinero. ¿Será que Dios quiere decirnos algo acerca del dinero? Muchas veces hemos escuchado, o yo he escuchado, y yo supongo que también ustedes, de que el dinero es la perdición, de que el dinero es malo, de que el dinero corrompe. Y a pesar de que creemos eso, o mucha gente cree eso, pasamos mucho tiempo en la búsqueda del dinero. Desde que somos niños, los llevamos a los niños a la escuela para que se preparen, para que cuando lleguen a una edad joven puedan ingresar a una buena universidad. ¿Para qué? Para que salgan bien preparados. ¿Para qué? Para tener un buen trabajo. ¿Para qué? Para tener un buen sueldo. Me acuerdo de cuando yo era joven, hace poquito. Tenía 2 amigos, ingenieros. Me acuerdo cuando ellos se graduaron, estaban emocionados porque fueron a sus primeras entrevistas de trabajo. Finalmente llegaron un sábado los dos contentos porque finalmente habían conseguido su primer trabajo. Jóvenes buenos, jóvenes de la iglesia. Y les pregunté, ¿y cuánto van a ganar? La pregunta de rigor. Les estoy hablando de hace 30 años, yo no sé cuánto ganen ahorita. Pero hace 30 años a uno le iban a pagar 34,000 pesos y el otro como 36,000 pesos. No sé ustedes, pero a mí se me hizo un mundo de dinero. Obviamente estaban felices. Hace un par de años encontré a un amigo en común y les pregunté por estos muchachos. Me dijeron que lamentablemente ellos ya no estaban en la iglesia. ¿Será que el dinero es malo? ¿Será que el dinero corrompe a las personas? La respuesta es que no. El que es malo es el ser humano. El que ya está corrompido es el ser humano por causa del pecado. Y como el hombre es malo y corruptible, cuando llegue el dinero a nuestras manos, lo empleamos mal, lo empleamos de maneras incorrectas, de tal forma que nos autodestruimos. Por ahí alguien dijo, si quieres conocer a una persona de verdad, ponle una gran cantidad de dinero en sus manos y va a demostrar su verdadero carácter. ¿Qué harías tú si te llegara una herencia de 10 millones de dólares? ¿Qué harías tú? Como buenos adventistas diríamos, voy a dar mi diezmo. Y la pregunta es, ¿y cuánto darías de ofrenda? Ya eso es otro cuento. Esa es otra historia. Y saben que el egoísmo es la madre de toda la miseria humana. Y es que el egoísmo es la esencia misma del pecado. Cuando cuando surgió el pecado en Satanás, ¿qué fue lo que dijo? Yo subiré a las alturas. Yo usurparé el trono de Dios y yo seré semejante al Altísimo. Y eso es lo que pasa con el ser humano también. Siempre ponemos al yo en primer lugar. Siempre queremos más y más y más y nunca nos conformamos. Y a veces, a pesar de que tenemos todo lo necesario, nos volvemos infelices porque deseamos lo que no tenemos y que no podemos comprar. El ser humano es egoísta por naturaleza. Pero esta mañana les traigo buenas noticias.
porque Dios nos ha dado la vacuna y el remedio contra el egoísmo. ¿Quieren saberla? La vacuna es sencilla. La vacuna es la gratitud. Reconocer que todo lo que tenemos, absolutamente todo, proviene de Dios y no de nuestras fuerzas. Y por lo tanto, debemos ser agradecidos por todo lo que tenemos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es demostrar mi gratitud a Dios a través de mis ofrendas proporcionalmente a las bendiciones recibidas. Y aquí surge la pregunta: ¿qué acaso las ofrendas no son voluntarias? La Biblia es clara cuando dice que debemos de dar como propusimos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero saben que como iglesia adventista, yo creo que como en el mundo cristiano en general, hemos confundido y malinterpretado la palabra voluntario. Y peor aún, hemos confiado en nuestro corazón para darle las ofrendas a Dios. Porque hemos olvidado que Jeremías capítulo 17 y versículo 9 dice que engañoso y perverso es el corazón más que cualquier cosa, más que todas las cosas. Y si nuestro corazón es engañoso, entonces ¿cómo vamos a confiar en Él para darle nuestra ofrenda a Dios? Hemos crecido y hemos creído, digo, hemos crecido porque así nos han enseñado los que hemos crecido en la iglesia, que la palabra voluntario significa que yo puedo dar lo que yo quiera, que yo puedo dar cuando yo quiera y si quiero, y que yo lo puedo dar donde yo quiera. Pero saben que bíblicamente no es así. Porque si así fuera, todas las ofrendas Dios las aceptaría. Y yo les pregunto, ¿todas las ofrendas son aceptables para Dios? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Amén por eso. ¿La ofrenda de Caín fue aceptada por Dios? No fue aceptada por Dios. ¿La dio voluntariamente? Claro que sí. ¿Dio lo mejor que tenía de su cosecha? Claro que sí. Y sin embargo, fue rechazada. ¿La ofrenda de Ananías y Zafira, fue aceptada por Dios? No. ¿La ofrenda del rey Saúl fue aceptada? Tampoco. Y era una ofrenda bastante... En el templo, en el pasaje de la viuda pobre, ¿la ofrenda de los fariseos fue aceptada? Tampoco. Y aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que la palabra voluntario no tiene nada que ver con dar lo que yo quiera, o cuando yo quiera y donde yo quiera. Yo les comentaba entre semana que como iglesia adventista tenemos varias características. Algunas buenas y algunas no tan buenas. Una de ellas, voy a hablar ahorita de dos, una de ellas es que como iglesia adventista nos caracterizamos por ser fieles en los diezmos. Especialmente la iglesia de San Nicolás. Somos fieles en los diezmos. Pero como iglesia adventista en general tenemos otra característica y paradójicamente es porque somos una iglesia pobre. Y somos una iglesia pobre porque no sabemos ofrendar. Normalmente, cuando hablamos de dinero en la iglesia, siempre hacemos énfasis en los diezmos. Y sí, hablamos un poquito de las ofrendas, pero siempre el énfasis es en los diezmos. Y hasta donde yo recuerdo, y yo soy adventista desde los 9 años, yo nunca he escuchado un sermón que hablen sobre las ofrendas. Y esta mañana vamos a hablar sobre las cualidades de las ofrendas. Las ofrendas que son aceptables para Dios y las ofrendas que son
inaceptables para Dios. Hay muchas indicaciones en la Biblia que nos enseñan o nos dejan ver que Dios evalúa y valora y califica la ofrenda de cada uno o la ausencia de la ofrenda. El hecho de que Jesús haya sentado frente al cofre de los tesoros en el templo y que evaluó la ofrenda de la viuda y la de los fariseos, quiere decir que Dios está al pendiente de nuestros patrones de ofrenda. Vamos a ver 6 características o 6 cualidades para que una ofrenda sea aceptada por Dios. Número 1. Cuando la ofrenda es presentada por un corazón que está bien con Dios. Vamos a ocupar micrófonos para leer algunos textos, para que no se me vayan a dormir. Así que, si por ahí hay un diácono, 2 diáconos, que traigan 2 micrófonos, uno de este lado y otro de este lado. Vamos a buscar Malaquías, capítulo 3, versículo 2 al 4. Vámonos rápido porque creo que ya algunos tienen hambre. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 2 al 4. A ver si alguien lo tiene aquí, Ricky. Te presto este micrófono. 3, 2, 4, ¿verdad? 3, 2 al 4. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Cuándo la ofrenda es grata para Dios? Ahí dice. ¿Cuándo se vuelve grata para Dios la ofrenda? Cuando se presenta en justicia. Pero para que la ofrenda se presente en justicia, ¿qué debe pasar primero? Versículo 3. Debemos permitir que Dios nos purifique y nos refine como al oro y como a la plata. En otras palabras, tenemos que estar en paz con Dios. Cuando nosotros estamos preparando nuestra ofrenda en nuestra casa, debemos analizar nuestra vida. ¿Tenemos algún pecado que no ha sido confesado? Y es en ese momento cuando tenemos que poner nuestra vida delante de Dios, llevar nuestros pecados delante de Dios, confesarlos y suplicar por su perdón en el nombre de Jesús. Y entonces, cuando estemos en paz con Dios, podemos presentar nuestra ofrenda y será aceptada por Dios. Característica número 2 o cualidad número 2. Cuando es traída por un corazón que está bien con los hombres. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 3, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Levante la mano para que le acerquen el micrófono. Acá Memo, por favor. Mateo 5, 23 y 24. ¿Verdad? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Cuando un corazón está, gracias Memo, cuando un corazón está bien con Dios, nos vamos a esforzar por estar bien con los seres humanos, con nuestro prójimo, con los demás. De lo contrario, estaríamos viviendo una religión falsa, una religión hipócrita, y por lo tanto nuestras ofrendas no serían aceptables. Entonces, ¿qué dice Dios? Cuando preparemos nuestra ofrenda, si recordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, que nos gastemos la ofrenda. No la voy a dar, no va a ser aceptable. ¿Es lo que dice? No, guárdala, tenla ahí. Ve, arréglate con tu hermano y entonces vienes y presentas tu ofrenda. Característica número 3.
cuando es presentada por una persona obediente. Y aquí vamos a retomar el caso de la ofrenda de Saúl. Solo por mencionarla, si alguien no conoce la historia, Dios le mandó al rey Saúl que fuera a destruir a los amalecitas. Que él tenía que destruir al rey, a los hombres, mujeres, niños, ganado, propiedades, todo. Los amalecitas eran un pueblo que ya había rebasado la misericordia de Dios. Y la orden fue: destruye todo. Sin embargo, Saúl, cuando llegó, pues empezó a ver las riquezas, los ganados, y él decidió perdonar la vida del rey. Confió en su juicio y no en la voluntad de Dios. Decidió perdonar la vida del rey y guardar algunos tesoros. Y para cubrir su desobediencia, guardó también el ganado para ofrecérselo en holocausto, para ofrecerlo como ofrenda. ¿Saben que a veces, yo espero que aquí no pase, pero como adventista me he sorprendido que algunos piensan así? Hace poco, platicando con un joven también que acaba de graduar, consiguió su primer trabajo. Yo le pregunté: ¿y te dieron el sábado? Me dijo: no me lo dieron. Dije: ¿vas a trabajar en sábado? Y me dijo: sí, pero ya hablé con una persona y me dice que no hay problema, que lo que me vayan a pagar el sábado lo lleva a la iglesia. Que él lo hace así. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿esa ofrenda es aceptable para Dios? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl cuando le dijo que el ganado iba a ser presentado como ofrenda? En 1 Samuel 15:22 dice: ¿se complace tanto Dios en sacrificios como en obedecer la voz de Jehová? Ciertamente, hermanos, una ofrenda que está manchada por la desobediencia no es aceptable por Dios. Cuarta cualidad que deben tener nuestras ofrendas: cuando el orador está buscando una recompensa celestial y no terrenal. Denme un segundito. En muchas ocasiones, aquí vamos a retomar otra vez la historia de la viuda, de cuando Jesús estaba sentada en el cofre del tesoro. ¿Por qué daban grandes cantidades los fariseos? Porque querían ser vistos. ¿Y saben que en la iglesia adventista a veces pasa así? Y espero que aquí no. Que damos ofrendas esperando ganar jerarquía o ganar algunos puestos o simplemente ganar el elogio de las demás personas. Este tipo de ofrendas tampoco pueden ser aceptadas por Dios. Las ofrendas deben ser traídas humildemente, con un corazón agradecido entre el adorador y Dios. Y entonces se cumplirá la promesa que dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Quinta cualidad: cuando representa una proporción adecuada a los ingresos. Y yo les pregunto, ¿no se les hace a ustedes que a veces, en vez de dar ofrendas, damos limosnas? Porque una ofrenda se prepara, se piensa, se da de corazón, con un corazón agradecido. Pero muchas veces no preparamos nuestra ofrenda y cuando pasa el alfolí, sí, lo primero que hacemos es meter la mano a la bolsa. Y el primer billete que sale, y eso sí es pequeño, ¿verdad?
y es el que damos. Pero eso no es una ofrenda, eso es una limosna. Y muchas veces es, como les dije, por ignorancia, porque no sabemos ofrendar. Porque hemos heredado, muchos que venimos o que vienen de la Iglesia Católica, vienen heredando esas costumbres. Estas semanas escuché una historia que me llamó mucho la atención. En una iglesia como la nuestra, en una ocasión como esta, la Semana de Gratitud, se dice que un hermano millonario, literalmente millonario, trajo su ofrenda de gratitud y puso su sobre. Al ser millonario, quiere decir que ha tenido muchas bendiciones. Esperaríamos que su ofrenda sería generosa. Cuando el contador recibió los diezmos y empezó a sacar y a reportar las ofrendas, se dio cuenta que el sobre de este hermano tenía 400 pesos. Tal vez para muchos es una ofrenda buena. Sin embargo, este hermano, este contador dijo, o tesorero, dijo, bueno, el hermano es millonario, tiene muchas bendiciones. ¿Representa esto las bendiciones que Dios le dio? Y entró en una disyuntiva, ¿le digo o no le digo? ¿Lo tomará mal? Finalmente decidió ir a hablar con el hermano. Le llevó su sobre, le dijo, hermano, fue a su casa, le dijo, hermano, le traigo su sobre. El hermano al tomarlo sintió que algo traía adentro y lo abrió y dijo, hermano, aquí está el dinero todavía. El tesorero le dijo, mira hermano, yo como tesorero de la iglesia de Dios, le digo con todo cariño y con todo respeto, que cuando usted quiera traer una ofrenda de gratitud, con todo gusto se la recibo. Pero Dios no quiere limosnas. Dios no acepta limosnas. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú si un día Manuel llega y te dice, aquí está tu sobre? Dios no quiere limosnas. Yo creo que más de uno nos hubiéramos ofendido. Y digan que les di. Bueno, pues este hermano pensó, meditó en lo que le había dicho el tesorero y llegó el siguiente sábado con un sobre que contenía 400,000 pesos. Escuchó la voz de Dios y recapacitó. Y aquí es donde yo vuelvo a preguntar, ¿podemos dar voluntariamente lo que queramos? ¿Podemos dar lo que nuestro corazón nos dicte? ¿O será que como damos de corazón nos estamos engañando y creemos que le estamos dando a Dios cuando en realidad no estamos satisfaciendo a nosotros mismos? Tomando en cuenta el texto de Jeremías 17:9, que dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y entonces, ¿debemos dar de acuerdo a nuestra voluntad o debemos dar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Y si es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que dice Dios acerca de cómo debemos dar, hablando específicamente de las ofrendas? Estamos hablando de cómo debemos dar, de nuestra actitud. Pero ahora, ¿qué dice Dios acerca de las ofrendas? Deuteronomios capítulo 16, versículo 17. Que alguien me ayude a buscarlo, por favor. Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. El que lo tenga, levante la mano allá, Gisela. Hermanos, todos buscando para que no se me duerman. Dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de Jehová, tu Dios te hubiera dado. Él dice, ninguno se presentará delante de Jehová
con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda en su mano. ¿Es opcional la ofrenda? Este texto dice que no. Conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Nuestra ofrenda debe ser conforme a ¿qué? Conforme a las bendiciones. O sea que si tuvimos una bendición grande, ¿cómo debe ser nuestra ofrenda? Grande. Exactamente. Si las bendiciones son escasas, ¿cómo debe ser nuestra ofrenda? Escasa. Es proporcional. Pero ahora surge la pregunta: ¿y cómo son las bendiciones de Dios? Vamos a ver. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Si buscan, se les olvida el hambre. A ver, Ricky. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha agradado de ti y te ha puesto Se me hace que no es. el Segunda de trono Corintios 9, 8. A ver, ¿alguien más que lo tenga mientras? Igual que busca el... Mira, busca, Ricky, Juan 10, 10. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Cómo son las bendiciones de Dios? Abundantes, dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Gracias son las bendiciones de Dios. Las bendiciones no merecidas por Dios. Juan 10, 10. ¿Lo tienes, Ricky? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. ¿Y qué es la vida? ¿No es una bendición? Lo que pasa es que muchas veces nos hemos olvidado ya y la damos por sentada. Y no agradecemos a veces por esa bendición de la vida. Salmo 68, 19. ¿Alguien la tiene? Acá, Diego. Acá, aquí. Aquí estamos como en los ejercicios bíblicos, ¿eh? El que gana va a ganar, el que lo encuentre primero gana un premio. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, de beneficios, el Dios de nuestra salud. Que cada día nos colma. ¿Qué significa colmar? Nos llena de bendiciones. Entonces, volvemos a preguntar, ¿cómo son las bendiciones de Dios? Abundantes. ¿Cómo deben ser nuestras ofrendas? Abundantes. Elena White dice, en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, Dios no mide sus bendiciones con escasez. Las derrama abundantemente para que sus hijos puedan ser una fuente de bendición para otros. Sus dádivas materiales y espirituales son evidencia de su amor inagotable. Amén. El problema es que nos hemos acostumbrado a estas bendiciones que ya no las vemos. Y al no verlas,
no las agradecemos. En el libro de la educación dice, Dios da a sus hijos mucho más de lo que le pedimos o pensamos. Su abundancia está más allá de nuestra capacidad para comprender. Y aún así a menudo nos quejamos y fallamos. Y es por eso que no agradecemos. Nuestras ofrendas deben ser abundantes, ¿verdad? ¿Y cómo ofrendamos? Respóndanse ustedes mismos, ¿cómo ofrendo yo? ¿Saben que estadísticamente 2 de cada 10 que damos el diezmo no ofrendan? En estos días pasados me acerqué a varios de ustedes y yo les pregunté que cómo estaban sus ofrendas, y saben que me di cuenta de un común denominador, y yo me cuento entre ellos. Debemos basar nuestras ofrendas en base a ¿qué? En base a las bendiciones. ¿Saben en qué basamos nuestras ofrendas? Al menos de las personas que yo me acerqué. En nuestro diezmo. Aún los que damos un segundo diezmo, nos estamos basando en el diezmo. Porque decimos, voy a dar un segundo diezmo. No nos detenemos a pensar qué bendiciones recibí para sacar mi ofrenda. El promedio que damos es el 40% de nuestro diezmo. Y a lo mejor decimos, bueno, el 40% está bien. Pero estamos dando el 40% ¿de qué? De la 10ª parte de las bendiciones. Así que estamos dando el 4% de nuestros ingresos. Yo les pregunto, ¿el 4% es lo que realmente se merece Dios? ¿El 4% representa las bendiciones de Dios que Dios nos da? Y todavía una cosa más. De ese 4%, casi la mitad nos la gastamos entre nosotros. En el clima, para estar a gusto, para estar cómodos. Así que para la obra misionera, para la escuela sabática, le está quedando el 2%. ¿Se merece Dios el 2%? ¿Estamos dando conforme a la bendición de Dios? Y es una pregunta que nos tenemos que responder nosotros, cada uno. Y entonces, ¿bajo qué principio debemos regirnos? ¿Cómo es que debemos ofrendar para que nuestra ofrenda no sea una ofrenda mezquina y al mismo tiempo refleje la voluntad divina? Elena de White menciona en sus escritos cómo era la práctica del sistema de diezmos y ofrendas establecido por Dios. Y ella dice que es en base a un porcentaje significativo de nuestros ingresos. Porque cuando destinamos un porcentaje, no dependemos de lo que yo crea. Si yo destino, no sé, un 6%, si gano un día, o bueno, el 10% para no hacerme bolas con las cuentas. Si yo destino un 10% y esta semana gané 1,000 pesos, mi porcentaje pues son 100 pesos. Pero si la siguiente semana gané 10,000 pesos, pues el porcentaje son 1,000 pesos. A Dios no le importa la cantidad, porque Dios ve el porcentaje y la fidelidad. Dice en el libro de
patriarcas y profetas. Y esa es una cita que leyó Lupillo hace unas semanas en su tema. Dice, el sistema de diezmos y ofrendas entre los hebreos era equivalente a una cuarta parte de sus ingresos. ¿Cuánto es una cuarta parte? Hablando en porcentaje. El 25%. En el libro de Mayordomía Cristiana dice, el sistema de diezmos y ofrendas requería que 1/3 de los ingresos de Israel fueran dedicados a propósitos sagrados. ¿Cuánto es 1/3? Un 33% por ahí. ¿Y de dónde salen estos números? Porque no vienen en la Biblia, evidentemente. Sin embargo, en la Biblia sí viene un sistema de ofrendas establecido por Dios. ¿Saben que en este sistema de ofrendas no se daba solamente una ofrenda, como lo hacemos nosotros? En el diccionario adventista reconoce 49 tipos de ofrendas diferentes para diferentes momentos. Y si bien es cierto que no todos daban 49 ofrendas, pero sí daban diferentes ofrendas. Por ejemplo, la ofrenda a la que tú y yo estamos acostumbrados es la ofrenda de adoración y gratitud, la que damos por el sueldo que recibimos, por los ingresos recibidos. Pero en el sistema de Dios había más ofrendas. La ofrenda por el pecado. ¿Pediste perdón a Dios por tus pecados? Hay que dar una ofrenda. Estaba la ofrenda por la culpa, por si ofendías a tu prójimo. Estaba la ofrenda de paz, estaba la ofrenda de las primicias, y así, 49 ofrendas. Entonces, el pueblo de Dios, sabiendo que tenía que dar no una ofrenda, sino varias ofrendas, destinaba aproximadamente entre el 25 y el 33% de sus ingresos. Y ahora vamos a ver, ¿de dónde sale este principio del porcentaje? ¿Será que no lo inventamos? ¿Quién recibía los diezmos en el pueblo de Israel? Los levitas. ¿Quién recibía las ofrendas? Los sacerdotes. Muy bien. ¿Y los levitas que recibían los diezmos, qué daban? ¿Diezmos o ofrendas? Números, capítulo 18. Bueno, antes que lo busquen, quiero aclarar algo y que nos quede bien claro esto. Los levitas recibían los diezmos, pero estos eran los diezmos del pueblo. Pero para los levitas representaba ¿qué? El 100% de sus ingresos. Y esto hay que tenerlo en claro porque nos podemos confundir con el texto. Números, capítulo 18, versículo 26 y 28. Números 18, 26 al 28. Aquí, Caro, por favor. El micrófono verde, por favor. Bueno, ok. Números 18, 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. ¿Cuánto tenían que dar de ofrenda los levitas? El 10% de sus ingresos. No se confunda, no es el 10% del diezmo. Es el 10% de sus ingresos. ¿Cuáles eran sus ingresos? El diezmo del pueblo. Por eso dice el diezmo de los diezmos. Pero no es el diezmo del diezmo. Entonces,
¿Cuánto tenían que dar de ofrenda? El 10%. Entonces tenemos que dar el 10%. Ahí dice, esta es la ofrenda de gratitud. Faltaban otras 48 ofrendas. Lo que quiero decir, o lo que estamos viendo aquí, es de que el mínimo es el 10% de ofrenda. Y de ahí, cuán agradecido o cuántas bendiciones recibiste para que le des a Dios. Y no lo digo yo, lo acabamos de leer. Pero para no dejar un hueco, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice voluntariamente? Cuando la Biblia habla de voluntario, tiene que ver más con el hecho de la actitud con la que das. Porque si lo damos a fuerza, o enojados, o sin querer, pues ya no es voluntario. Y un ejemplo bien claro, el sábado. ¿Cómo venimos? ¿Obligados o voluntariamente? Los que estamos aquí venimos voluntariamente, creo yo. Pero yo les pregunto, ¿es opción? ¿Podemos adorar a Dios en domingo o en miércoles? No, no es opción. Porque el sábado es el día del Señor. Pero venimos voluntariamente porque venimos con la actitud correcta. Y así es con las ofrendas. Cuando Dios dice que debemos de dar voluntariamente y de corazón, es la actitud con la que entregamos nuestras ofrendas. No con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sexta característica o sexta cualidad que deben tener nuestras ofrendas. Cuando se da de acuerdo a lo especificado. ¿Qué es lo especificado? Pues todo lo que ya dijimos. Y aquí vamos a retomar la historia de Caín y Abel. Aquí nos muestra que Dios no puede aceptar las ofrendas traídas cuando las traemos de acuerdo a nuestra voluntad, sino debemos de traerlas de acuerdo a sus especificaciones. Caín decidió traer su ofrenda como él quiso. ¿Y qué dice el texto? Que Dios miró con agrado, que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Eso es lo que dice el texto? A ver, vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Allá. Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué es lo que no miró con agrado Dios? A Caín y por consiguiente a su ofrenda. Y en cambio, la ofrenda de Abel dice que vio con agrado ¿a quién? A Abel. Y por consiguiente su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel dio conforme a las especificaciones que Dios le dio. Mis hermanos, hasta cierto punto a Dios no le importa la ofrenda. A Dios le importa nuestra actitud. A Dios le importa con qué actitud lo estamos dando nuestro corazón, si es un corazón agradecido o no. Dios no ocupa nuestro dinero. Él no lo necesita. Dios quiere tu corazón. Pero Él sabe que ahí donde está tu corazón, que ahí donde está tu tesoro, está nuestro corazón. En conclusión, antes de cada acto de adoración a través de nuestras ofrendas, debemos evaluar nuestra vida. Si tenemos algún pecado no confesado, ponerlo a los pies de Dios y confesarlo en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces nuestra ofrenda será aceptada.
Debemos evaluar nuestra relación con los demás, las motivaciones por las que estoy dando esta ofrenda, la regularidad y la calidad de la ofrenda. Debemos preguntarnos, ¿es lo mejor que yo puedo traer? ¿Está expresando la gratitud y el amor que le tengo a Él? Y partiendo del hecho de que las ofrendas, sacrificios y holocaustos es lo mismo, yo les voy a preguntar, ¿qué representan nuestras ofrendas? ¿Qué simbolizaban las ofrendas en Israel? Los sacrificios. ¿Qué representaban los sacrificios? Representaba la ofrenda de ofrendas. ¿Quién es la ofrenda de ofrendas? Cristo Jesús. ¿Y cómo fue esa ofrenda? ¿Qué es lo que dio Dios de ofrenda en nuestro favor? Lo dio todo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en nuestra lectura bíblica, Filipenses 2:6-8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando siervo de Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios puso por ti y por mí? Y ahora yo les pregunto, ¿y nosotros qué le vamos a dar? Tenemos que reevaluar si nuestras ofrendas es lo mejor que puedo dar. Tenemos que evaluar si nuestras ofrendas son un sacrificio o estoy dando lo que me sobra. Mi deseo y mi oración esta mañana es que comencemos a darle a Dios una ofrenda digna. Una ofrenda que exprese nuestro amor y nuestra gratitud a Él. Que Dios les bendiga.